María Reina del Universo, historia, apariciones y revelaciones. Celebraciones alrededor del mundo. 23 de julio, 20 y 22 de agosto, 1 y 3 de noviembre. Año, 1037 a 1940. Lugar, Ede, Alemania. Apariciones de María Reina del Universo y Reina de las Almas del Purgatorio, en Ede. Historia de las apariciones de María Reina del Universo. Ede es un pueblito alemán a orillas del Ems, en el estado de Niedersachsen, Baja Sajonia, cerca de la frontera con Holanda. Entre el 1 de noviembre de 1937 y el 3 de noviembre de 1940, la Santísima Virgen María se apareció más de 100 veces en Ede a 4 niñas de entre 12 y 14 años: Anna Schott, Grete Gansford, fallecida en 1996, Margaret Gansford, y Susanna Bruns, fallecida en 1994. Se manifestó bajo doble advocación de Reina del Universo y Reina de las pobres almas del purgatorio. Había estallado la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo, ante la afluencia de público, intervino prohibiendo aquellas reuniones e internando a las 4 jovencitas en el hospital de Göttingen. De allí pronto salieron para sus casas, al demostrarse que se encontraban en perfecto estado de salud. A partir de entonces las apariciones fueron en distintos lugares, que ellas marcaban con una señal en la piedra. Posteriormente las 4 videntes tuvieron que incorporarse al ejército alemán como enfermeras. Pero en 1945 hubo nuevas apariciones, esta vez de Jesús a Margaret Gansford. El obispo de Osnabrück nombró una comisión formada por 2 sacerdotes diocesanos opuestos a los hechos, para que hicieran una investigación veraz y exhaustiva. Luego de un tiempo declararon: poseemos pruebas inequívocas e irrefutables acerca de la verdad de estas apariciones de Jesucristo. El informe diocesano aprobó el carácter sobrenatural de los hechos. Luego fue enviado a Roma para su estudio por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Relato de las apariciones. Por noche del 1 de noviembre de 1937, cerca del cementerio parroquial, Margaret Gansford, de 13 años, y su hermana Grete, estigmatizada en la primavera 1939 y fallecida el 27 de enero de 1996, de 11 años, salen de la iglesia donde se celebraba el Día de Todos los Santos. Repentinamente perciben a una treintena de metros una luminosidad que flota a 1 metro del suelo, luego ven una forma luminosa, asemejándose a una silueta de mujer. Asustadas, vuelven a entrar en la iglesia. Otra niña, Annie Schott, sorprendida deja la iglesia, explora el lugar indicado por Margaret y Grete, y ve a la Virgen y al niño. La ceremonia finaliza. María y Grete, acompañadas de Annie y Edel Bruns, 15 años, y de su hermana Susan, fallecida el 22 de septiembre de 1994, deciden ir de vuelta hacia el cementerio. «Está allí, entre los 2 cipreses», exclama Margaret. La aparición sigue siendo silenciosa. Las niñas ven, excepto Adele, que impaciente dice: «Volvamos a entrar a la casa, no creo en estas historias», dijo. Margaret y Grete cuentan el hecho a su madre, que alerta inmediatamente al padre Stelberg, cura de la parroquia. Al día siguiente, a la misma hora, la dama aparece pero sin el niño Jesús, las manos juntas en rezo. Un rumor corre en el pueblo. La tercera aparición tiene lugar el 5 de noviembre de 1933. Se interroga a las 4 niñas. La Virgen aparece de pie sobre una nube blanca, azulada, dentro de una aureola luminosa, oval, que la rodea sobre una anchura de 30 o 40 centímetros. Tiene el aire de tener 18 o 19 años. Sus ojos son azules, como los del niño Jesús. Lleva una corona dorada ricamente trabajada, un largo vestido blanco ajustado al talle por un cordel. Un velo blanco no transparente cae de cada lado, haciendo algunos pliegues, y oculta su cabello. Sobre su mano izquierda, cubierta por el velo, se sienta el niño Jesús. Ella levanta el brazo, precisan las niñas. El 7 de noviembre siguiente, sobre las 18:30 horas, entre 4.000 y 5.000 personas rodean a las videntes. Varios sacerdotes presencian la aparición. El día después, más de 7.000 personas vuelven al lugar. Las autoridades civiles prohíben al padre Stelberg acompañar a las niñas. Ese día, el padre Erkenhoff está allí. Repentinamente, las niñas caen de rodillas, todas juntas, sin que una u otro haya hecho una señal a sus compañeras. Plantean a la aparición varias preguntas al cabo de un cuarto de hora, durante el cual siguieron estando constantemente rígidas, los ojos fijos sobre un punto preciso y sin contestar siquiera cuando les hablaban.
Grete observa repentinamente al costado. Les pregunto, ¿cómo está la Madre de Dios? Ambas me responden con una expresión especialmente triste. La Madre de Dios estaba muy triste y muy luminosa. El 5 de abril de 1939, Margaret está sola en la aparición. Vi a la Madre de Dios directamente ante mí, a 2 metros de mí y le pedí, Madre, ¿cómo querrías que se te honre? Como reina del universo y reina de las almas del purgatorio, ¿por qué rezo deseas ser honrada? Por las letanías de lauretanas. En mayo, la Virgen aparece 13 veces, incluidas 2 veces en la ubicación inicial, en pleno día el 6 y 12. El 12 de mayo, Grete preguntó, ¿vamos a tener enfermedades? No todavía, debemos venir aquí cada día, sí. A continuación, el número de las apariciones disminuye. El 21 de enero y 12 de septiembre de 1940, las niñas la ven de nuevo. El 19 de octubre siguiente preguntan si curará a qué enfermos. Solo curaré al que venga con una intención derecha. Les da un secreto, destinado al Papa, no lo dirán, más que al Santo Papa de Roma. El mensaje se pone en un sobresellado que se transmite a Pío XII por intermedio de Mons Perning. El 3 de noviembre de 1940, hacia las 20:30 horas, la Virgen aparece por última vez. Da un secreto a cada niña y luego su anuncio. Ahora, mis queridas niñas, yo las bendigo en este adiós. Sigan siendo buenas y fieles a Dios. Recen a menudo y de buen grado el rosario me voy al cielo. La investigación y consagración, la investigación se alarga. En 1941 no se sustituye a 2 miembros de la comisión que se mueren y el 23 de julio de 1942, Monseñor Perning expresa su posición durante la homilía pronunciada in situ. De Ede brotó una rica bendición. Pude constatar que la devoción mariana aumentó de manera extraordinaria. Yo comprobé que la vida sacramental, en particular, ha florecido de manera extraordinaria en su parroquia. El 3 de febrero de 1943 el prelado envía un informe positivo al Santo Oficio, luego nombra una nueva comisión teológica el 7 de marzo de 1946. Autoriza a los fieles a colocar en el cementerio parroquial una estatua de María Reina del Universo, hecha según las indicaciones de las videntes. Después de su muerte, en 1955, Monseñor Whitler, su sucesor, autoriza la construcción de un oratorio en el cementerio. El 3 de junio de 1959 se aprobaron estas apariciones. En 1973 se permite la adoración eucarística nocturna, el primer sábado de cada mes en la iglesia parroquial. Los enfermos son bendecidos el lunes de Pentecostés. El 22 de agosto de 1977, la nueva iglesia María Reina del Universo es consagrada. En el 2000, el obispo Franz Joseph Hermann Baur, obispo diocesano, eleva a las 2 iglesias de Ede a la categoría de santuarios diocesanos. Al año siguiente, los alemanes eligen en Ede como fecha de la fiesta de su santuario el segundo domingo en junio. Mensajes de la Virgen María y Jesús en Ede, son un nuevo llamado a la conversión y una grave advertencia al mundo. Una síntesis de los mensajes de María en Ede es: yo soy la señal de Dios vivo, pongo la señal en la frente de mis hijos. La estrella del infierno perseguirá mi señal, mas mi señal prevalecerá sobre el infierno. El mundo tendrá que agotar hasta las heces el cáliz de la cólera divina por sus pecados innumerables, que han herido al Sagrado Corazón de Jesús. El furor de la estrella del infierno sobrepasará en violencia y causará devastación terrible, porque ya sabe que su tiempo es corto. Rueguen y sacrifíquense por los pecadores. Recen el rosario. No pidan tanto por las cosas exteriores de ustedes, depende acortar el periodo de las tinieblas. Oren siempre. Recen el rosario. Hagan sus peticiones al Padre por medio de mi corazón inmaculado. El Padre Eterno amenaza con una desgracia terrible a todos los que rechazan su voluntad. Es mi voluntad que mi mensaje sea dado a conocer literalmente. Un grupo pequeño entenderá el mensaje correctamente y se llevará a cabo. La mayor parte de la gente no hará caso de él, sino que lo rechazará y se resentirá de él. Pero no teman. Estoy con ustedes. Estos tiempos requieren de expiación. Si ustedes rezan, yo cuidaré el resto. Una síntesis de los mensajes de Jesús en Ede, a Margaret Gansford, a partir de 1945 es: la humanidad no ha escuchado a mi Santa Madre aparecida en Fátima para exhortar a hacer penitencia. Ahora vengo yo mismo en esta última hora para amonestar al mundo. Los tiempos son graves. Hagan, por fin, penitencia los hombres por sus pecados. Aléjense de todo corazón del mal y oren mucho para que se aplaque la ira de Dios. Recen con frecuencia el rosario,
Esa plegaria que tanto puede ante Dios. Menos diversiones y pasatiempos. Estoy muy próximo. La tierra temblará. Será terrible. Un juicio en pequeño. Pero ustedes no teman. Yo estoy con ustedes. Se alegrarán y me lo agradecerán. Los que esperan tienen mi ayuda, mi gracia y mi amor. Mas, para los que no están en estado de gracia será espantoso. Los ángeles de la justicia están ya diseminados por los 4 puntos cardinales. Yo me daré a conocer al género humano. Todas las almas me reconocerán como su Dios. Faltan 5 minutos para las 12. Yo vengo, estoy a las puertas. La humanidad se lamentará. Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del mundo. Vengo yo mismo y manifestaré mi voluntad, hijas mías, vengo pronto, muy pronto. La Santísima Virgen María y los coros de ángeles intervendrán en todos estos acontecimientos. El infierno se cree seguro de su victoria, pero yo se la arrebataré de las manos. Permitiré que lluevan sobre el mundo desventuras, pues de este modo se salvarán muchos. Bienaventurados aquellos que lo sufren todo por aquellos que me ofenden. Yo vengo y conmigo vendrá la paz. Con un pequeño número de elegidos edificaré mi reino. Este vendrá como relámpago, repentinamente, más pronto de lo que se piensa. Los hombres rehúsan mi misericordia, mi amor y mis méritos. La humanidad es peor que antes del diluvio, agoniza en la ciénaga del pecado. El odio y la codicia guían sus corazones. Todo es obra de Satanás. Esta generación merecería ser aniquilada, pero solamente mirando a los justos dejaré que triunfe mi misericordia. La humanidad reconocerá mi poder y yo les mostraré mi justicia y mi misericordia. Mis queridos hijitos, la hora se aproxima más y más. Rueguen incansablemente y no serán confundidos. Yo reúno a mis elegidos. Convergerán al mismo tiempo desde todas las partes del mundo y me glorificarán. Yo vengo. Felices los que están preparados, felices los que me escuchan. Si les ha gustado, les invitamos a darle dedito arriba, suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita de las notificaciones para que puedan enterarse de cada nueva publicación. Con María Madre como protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.